Dios te bendiga, querido padre, querido alumno, querido hermano, querido maestro, querido amigo. Gracias por participar de esta semana de consagración, La Mayor Esperanza. La reflexión se titula El momento de la decisión es hoy. Y el texto clave, el Salmo 51:1. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Cuando reflexiono en la Biblia y en los seres humanos que ella me presenta, alabo el nombre de Dios, porque no veo en ella a superhombres. Veo en ella seres humanos como tú y como yo, con virtudes y múltiples defectos. Los personajes bíblicos fueron hombres y mujeres reales, con luchas, con defectos, con pecados acariciados, como lo somos tú y yo. Hoy nos queremos concentrar en algunas experiencias del rey David. A él se le conoce como el hombre conforme al corazón de Dios. Pero yo te pregunto hoy, ¿cómo es el corazón de Dios? La Biblia describe a Dios como la expresión máxima del amor, no solo como algo que Él manifiesta, sino como el rasgo distintivo de su ser y su carácter. A partir de ahí, adjetivos como misericordioso, justo, paciente y tantos más simplemente no bastan para describir a Dios. Si un hombre es descrito como quien vive en conformidad al corazón de Dios, tenderíamos nosotros a pensar que debe referirse a alguien perfecto en todo sentido, ¿o no? No es necesario conocer detalladamente la vida de David para saber que él no fue perfecto. Cometió errores y negligencias como cualquiera. Cualquiera de nosotros comete errores. Entonces, ¿por qué se dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Podemos nosotros ser un hombre conforme al corazón de Dios? Debemos ir a la porción de la Escritura que acuña esta expresión. En 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, ahí está la expresión, un varón conforme a su corazón. Ese era el tipo de hombre que Dios buscaría para reemplazar a Saúl como rey. ¿Por qué Dios haría aquello? ¿Por qué reemplazaría a Saúl? Saúl y su ejército estaban preparados para ir a la batalla contra los filisteos. El profeta Samuel había convenido con Saúl que llegaría en 7 días para ofrecer un holocausto antes de la batalla. Sin embargo, Saúl consideró que Samuel se tardaba. Además, veía muchos de su ejército se inquietaban y varios lo estaban abandonando. Así que no soportando más la situación, Saúl se tomó una atribución que no le correspondía, ofreció el holocausto y por lo tanto desobedeció a Dios y lo hizo varias veces. Al ser rey, creyó que estaba por sobre los requerimientos de Dios, sobre lo que Dios había establecido. No se humilló ni esperó los tiempos divinos. Al pensar que era el único camino para librar una batalla exitosa frente a sus enemigos, hizo lo que los sacerdotes deberían realizar. Momentos después, llegó Samuel. Si tan solo hubiese esperado y confiado en Dios, no cayendo en desesperación, en su desobediencia, no actuó conforme al corazón de Dios, y Jehová se proveería de uno que guardara y respetara los preceptos divinos. Queridos hermanos, ser alguien conforme al corazón de Dios a la luz de este episodio no indica perfección, más bien enfatiza la disposición a reconocer y humillarse delante de la voluntad de Dios. Esto es fundamental si deseamos que Dios nos libre tanto de nuestras luchas diarias como de este mundo calamitoso y enfermo por el pecado. David había aprendido tempranamente a confiar en Dios. Antes de ser ungido rey, cuando era un simple pastor de ovejas, él ya había sido testigo del poder de Dios, ya fuera con leones u osos. Jehová había librado a David y te quiere librar hoy a ti también. David sabía que confiando en Jesús, en Dios, se ganaban todas las batallas. Esta confianza plena en Dios preparó a David para hallar redención frente a sus mayores errores y pecados. El más conocido de todos fue cuando se involucró con la esposa de Urías Eteo, Betsabé. Conocemos la historia. Vamos a leerlo, 2 Samuel 11, 1-4. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña a la guerra, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del patio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó a que averiguaran quién era y le informaron. Se trataba de Betsabé, que es hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó a él se acostó con ella, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él
y él durmió con ella. David cometió este pecado por no estar donde debería estar y por no hacer lo que debería estar haciendo. Era un rey, era la primavera, tenía que estar en la guerra. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué hace un hombre conforme al corazón de Dios cometiendo este pecado? ¿Qué hace un hombre tal enviando a muerte al esposo de esta mujer para ocultar su pecado, para callar su conciencia? Un hombre conforme al corazón de Dios no es perfecto. ¿Qué es entonces? Ya lo vamos a responder. Vamos a ver cómo Dios le responde cuando sale a su encuentro por medio del profeta Natán. Vamos a 2 Samuel 12 del 1 al 7. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: 2 hombres que vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola oveja que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Ahora tenía que pagar por la cordera 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y eso pasó en la vida de David. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Ahora vuelve la pregunta: ¿un hombre conforme al corazón de Dios no es perfecto? ¿Qué es entonces? Luego de ser confrontado con la verdad, con los altos preceptos divinos de Dios, David muestra que es un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. El hombre conforme al corazón de Dios no inventa excusas, queridos hermanos. No se cree por sobre lo que Dios ha establecido como bueno o malo. Tampoco huye de Dios en un intento de calmar o acallar su conciencia. Alguien conforme al corazón de Dios reconoce que es pecador, reconoce y confía en el perdón divino, confiesa su pecado. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David halló redención en un camino muy diferente al que eligió Saúl. En vez de ofrecer su propio sacrificio, entendió que debía estar enteramente en las manos de la misericordia y el perdón de Dios. ¿Qué es ofrecer nuestro propio sacrificio como lo hizo Saúl? Básicamente es suponer que cualquier bienestar presente o futuro depende de mí y de mis acciones, de mis decisiones, de mi conducta, de mis logros, de lo que creo merecer, como lo explicó el mismo Saúl. Me esforcé, decía él, me esforcé y ofrecí holocausto. Para terminar, cuando pensamos en los errores que hemos cometido y miramos al mundo tal como está, nos entra una desesperación por hacer algo que nos tranquilice, que nos ayuda a creer que todo saldrá bien, pero nuestros esfuerzos logran tan poco. La autora cristiana Elena G. de White señala que el carácter se da a conocer no por obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecutan, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria. Eso tú lo puedes encontrar en el camino a Cristo. Yo te pregunto, hermano y amigo, ¿cuántas buenas obras borran una mala obra? ¿Cuánto tiempo podría transcurrir sin que podamos borrar ni siquiera un segundo de nuestro pasado? En realidad, solo una vida que se oriente hacia la paz y el perdón que Dios ofrece puede hallar bienestar. Cuando se nos habla de la cruz, nos impresiona o emociona, pero la pregunta es, ¿transforma la manera en que buscamos bienestar o seguimos igual? Dios no envió a su Hijo a morir por personas perfectas y buenas. En las palabras del apóstol Pablo, dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo te pregunto, ¿tú eres el primero también? Pablo decía: yo soy el primero. ¿Y tú? Un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios no teme reconocer su pecado. Admite que se ha apartado de los ideales que Dios tenía para su vida, pero está dispuesto o dispuesta a no ofrecer nada que reemplace el sacrificio de Jesús en su lugar. Tal como lo expresó David al recordar este episodio y al reconocer el enorme amor de Dios por él. Por eso, hermanos, uno de mis pasajes favoritos dice, ahí en el Salmo 32 del 1 al 5 dice:
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, decía David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¡Qué dicha, qué gozo, qué dicha de perdón experimentó David! Según los estudiosos de la Biblia, este salmo, el Salmo 32, fue escrito por el rey David después de haber cometido los pecados horribles que hemos mencionado. Quiero hacerte un llamado. ¿Cuál quieres que sea la tendencia de tu vida? ¿Ofreciendo tu sacrificio, una mezcla de buenas obras y malas obras que solo te frustran? ¿O deseas enfocar tu vida en el perdón que Dios te ofrece y en el poder transformador de su gracia? Probablemente, querido hermano, querido amigo, en esta hora le esté predicando a alguien que ha caído, que de alguna forma u otra ha deshonrado a Dios, se ha deshonrado a sí mismo, ha deshonrado a su familia. Posiblemente tú sientes el llamado de Dios a vivir en integridad hoy, a vivir de una manera justa, sobria y piadosa. Y quieres esta hora darle la oportunidad a Dios, a tu Creador. Yo te digo, ¿desea en esta hora recibir usted el perdón y vivir para Él? Si tú sientes ese llamado, entonces decídete por Jesús. Reconoce tus pecados y recibe su maravilloso perdón. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Quiero pedirle a Dios por ti. Colócate de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Amigo y amiga, hoy es el día de salvación. Su palabra dice, en tiempo aceptable te oí. En día de salvación te socorrí. Ahora, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. ¿Quieres recibirla? Número 1, reconoce que eres pecador. Confiesa tus pecados y acepta a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por otro día más que nos permite escuchar tu palabra. Bendice a toda la familia, Señor. Bendice a los niños, bendice a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos. Reconocemos hoy, Padre, que somos pecadores, que hemos cerrado al blanco, que te hemos fallado, Señor, que hemos hecho muchas cosas, Padre, que te desagradan. Somos desobedientes y desobedecemos, Señor, de muchas maneras y muchas veces. Pero hoy, Padre, estamos ante tu presencia como David, no queriendo ocultar nuestro pecado, sino reconociendo que somos pecadores, que te hemos fallado. Queremos confrontar ese pecado en nuestra vida y queremos decírtelo a ti, Padre eterno, allí cada quien en su mente, en su corazón. Hoy confiesa su pecado y queremos, Padre, que tú, a través de la fe, el arrepentimiento y la confesión, tu sangre preciosa pueda limpiarnos de todo pecado y pueda quitar toda maldad de nuestro corazón y que Cristo, el amor de Dios, pueda ser entronizado en nuestra vida y que tú puedas tomar nuestra vida de pecado y transformarla y hacerla de bendición para nuestra familia, para nuestra iglesia y para nuestra sociedad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo.